Son las 10 de la mañana, amaneció lloviendo, yo estaba así en la cama acurrucado. De hecho me despertó Alina, me dijo, ya es bien tarde. Yo le dije, ¿tarde para qué? ¿Qué es esta hora de la madrugada? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Le pregunté, dije, ¿qué onda? Y resulta que me dijo, oye, pues ¿qué tienes que compartir hoy? Ya, sí es cierto. No, pues vámonos. Déjame preparar algo, a ver qué sale en esta media hora. No, no es cierto. La verdad es que es un clima muy agradable, muy a gusto, muy, no sé, muy londinense. Está rico, pero la verdad invita a quedarse acostado en casa. Entonces, pues bueno, va a ser tonto lo que voy a decir, pero si no estás conectado, pues conéctate y venos desde ahí y ya. Así que llegue el mensaje. La verdad es como siempre un gusto el poder estar aquí, poder compartir, hablar de Dios, ver lo que Dios está haciendo en la vida de las familias, en la vida de las personas, en nuestra ciudad. Y quisiera empezar orando. Como sabrán, ahorita el papá de nuestra pastora Liz está en el hospital un poquito delicado de salud, con un tema principalmente de su intestino y de pues, cuestiones de la sangre. Entonces me gustaría empezar obviamente orando para esta reunión y por ellos y por los pastores en general. ¿Va? Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios proveedor, un Dios cuidadoso, un Dios que está al pendiente de nuestras vidas y que tiene todo bajo su control, Señor. Que sabemos que podemos descansar en ti sabiendo que tienes control tanto de los buenos momentos como de los malos momentos, Señor. Que siempre estás con nosotros cuando es fácil sentirte y verte en lo que nos rodea, pero mucho más cuando es difícil encontrarte en medio de los problemas, del dolor, de los obstáculos, de las circunstancias, de la enfermedad, Señor. Esta mañana muy especialmente quiero pedir por nuestros pastores, por Alf, por Liz, por el papá de Liz, Señor, que tú restaures su salud, Padre. Seguimos creyendo en un Dios de milagros y como hoy vamos a ver en esta apertura de una nueva época bajo tu Espíritu Santo, que entre otras cosas nos garantiza el tener estas armas espirituales con las que podemos realmente interceder, con las que podemos contar, Señor, en el momento de desesperación, en el momento de dificultad, sabiendo que cuando se acaban nuestros limitados recursos humanos, ahí comienzan los ilimitados recursos espirituales, Señor. Y por eso los ponemos en tus manos, los levantamos y levantamos la salud del papá Eli, Señor. Te pedimos por esta mañana que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, Dios. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, por cierto, ayer hubo fútbol, no sé si alguien lo ve, pero perdió cierto equipo azul crema. No lo voy a decir porque es doloroso y tengo amigos muy queridos que los apoyan. Por eso dije, es muy querido, muy querido. Me dolió, la Lina, bueno, no sé si lo estaba viendo, pero me dolió. Entonces, muy bien, la historia de hoy, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, si recuerdan estamos en esta serie que llevamos la tercera semana, que se llama Mi Camino de Fe, y el libro de los Hechos está lleno de caminos y de fe, qué curioso, ¿por eso se llama así? Está lleno de caminos y de fe, y vamos a ver el que es el momento inicial de la iglesia formal, que es Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11, y de ahí me voy a brincar porque hay una predicación increíble de Pedro, pero no la vamos a leer. Me voy a brincar a los últimos. Entonces, si quieren seguirme, ahí van a estar en pantalla. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pánfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Tanto judíos como convertidos al judaísmo,
cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaron unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Me voy a ir al 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Entonces esto es Hechos 2, y Hechos 2 narra uno de los eventos más increíbles de la historia y tiene un montón de repercusiones para nuestras vidas. Cuando estaba leyendo, la verdad, le preguntaba a Dios: bueno, Señor, ¿qué tiene que ver un evento narrado en Hechos 2 hace miles de años con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta narración que relata la venida del Espíritu Santo, estas lenguas de fuego, este hablar en idiomas y gente escuchando? ¿Cómo se vincula con nuestra realidad en este 2022? Y la verdad es que la respuesta de Dios me dejó perplejo, porque realmente Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos y se sigue manejando de la misma manera. Y este evento en Hechos realmente sigue teniendo un impacto muy increíble. Y quiero que veamos 3 indicadores, si lo podemos llamar así, de el Espíritu Santo. Son 3 pequeños indicadores que no sabía cómo expresarlo. Nos pueden servir como medidor, como un autoexamen. Nos pueden servir también para proyectar la vida que Dios quiere que tengamos. Pero son 3 medidores que nos ayudan a evaluar. Si se acuerdan, el primer capítulo de la serie, que compartió Alf, hablaba de estar siendo llenos del Espíritu Santo como algo recurrente, que tenemos que estar como buscando de manera continua. Si bien el Espíritu Santo habita en nosotros, la Biblia es clara en que podemos disminuirlo. Entonces, este es un buen indicador, estos 3 puntos, de qué tan llenos estamos del Espíritu Santo, cómo está ese vínculo con Dios. Lo primero que vamos a ver es que en el versículo 3 dice que se escucha este viento tempestuoso, y que se aparecen unas como lenguas de fuego o unas llamitas. No sé si lo han visto en las estampitas, por ejemplo, no sé, católicas o así, que hay unas como se aparece el santo y con una flamita o así. Bueno, pues eran como flamitas sobre la cabeza, literal, que se les aparecieron. Y yo siempre, la verdad, no había entendido. Decía, bueno, ¿y eso qué? O sea, como que ¿para qué? ¿O qué significa? ¿O es una relamida de cabello los dejó? ¿O por eso los monjes usaban como que el pelo acá largo y acá pelón para representar que se les quemó el pelo? La verdad no entendía muy bien qué onda con este tema de las lengüitas de fuego. Pero la realidad es que Dios, en estos días, la verdad, mientras estudiaba este libro de Hechos, vi una conexión bien padre y bien directa con todo el Antiguo Testamento. Si recuerdan, o más bien a lo largo de la Biblia, sobre todo en Éxodo, por ejemplo, la presencia de Dios se manifestaba como fuego, generalmente. Cuando ¿se acuerdan cuando está Moisés en el desierto y ve la zarza? ¿Cómo estaba la zarza? Quemándose, ¿no? Ve el fuego. ¿Y qué es lo que la voz de Dios le dice a Moisés? Lo primero que le dice es: quítate el calzado porque estás pisando tierra santa, ¿no? Entonces vemos el fuego. Moisés después sube al Sinaí para recibir las instrucciones de Dios, ya que salieron de Egipto en el desierto. ¿Y cómo se manifiesta Dios en la montaña? Como fuego. Dice que era como un tormentón con fuego y que los israelitas tenían miedo de acercarse a esa montaña. Si recuerdan también, cómo guiaba Dios a su pueblo, como una columna de fuego y como una columna, de fuego por las noches. Entonces, el fuego está muy relacionado con este tema de la santidad, de la relación de Dios y el hombre y el pecado. Entonces, y con esta situación de la santidad. ¿Y por qué es tan
tan importante, y ahorita quiero que lo veamos, porque siempre el tema de la santidad es algo que suena complejo, es algo que suena como que eso no aplica bajo no sé si lo han pensado, yo sí, yo digo, ¿cómo se relaciona la santidad con la gracia? Porque a veces malamente yo relaciono la santidad como que es que la santidad es vivir cuadrado, vivir en cuatro paredes, no me puedo mover de aquí, tengo que usar corbata, traje, decirles hermanos, ¿cómo está hermano, hermana? Saludar muy formalmente, no sé, como que a veces tendemos a asociar la santidad con este tipo de situación o de estilo de vida. Sin embargo, la santidad tiene poco que ver con eso y tiene mucho que ver con Dios y nuestra relación con Dios. Porque la santidad tiene que ver con la naturaleza de Dios. Quiero hablar un poquito de la santidad muy rápido. Hay muchísimo que hablar de la santidad, pero no es el momento. Solamente voy a poner el primer indicador de que el Espíritu Santo está lleno en nuestras vidas. Es que tenemos una vida santa. Ese es el primer indicador. Y ahora sí, aquí vamos a entrar a explicar un poquitito la santidad. La santidad deriva de la naturaleza de Dios. Básicamente, Dios es santo por naturaleza, por definición, es santo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, ante el menor, ¿cómo lo puedo decir?, índice de pecado, de cuestiones que se alejan de él, ya no puede estar delante de la presencia de Dios. Automáticamente se ve confrontado con la santidad de Dios y tenemos que morir. Esa es la manera más sencilla de explicar la santidad. Dios es un ser puro, nosotros no. Cuando lo impuro se acerca a lo puro, a Dios nos llamábamos. Y por eso es tan importante en el Antiguo Testamento el sistema sacrificial. ¿Se acuerdan que que los sacerdotes tenían que hacer distintos ritos, distintos sacrificios, que la vaca, que el cordero, que las palomas, que las no sé qué? Porque tenían que estarse purificando y limpiando para poder acceder a la presencia de Dios, para poder compensar la impureza con un poquito de santidad provisional, para entonces sí acercarse a Dios. Una analogía muy sencilla de comprender, es como el sol. Nosotros estamos a no sé cuántos miles de años luz del sol y estamos bien, ¿no? Es un sol a veces agresivo, pero agradable, no nos mata. De hecho es necesario para la vida. Pero conforme nos acercamos al sol, ¿qué va pasando? Nos quemamos. Ya comienza a ser inviable la vida. Y si quiero tocar el sol, pues bueno, olvídate. De hecho, a varios miles de kilómetros, no sé cuántos, la verdad no me pregunten, pues ya me pulvericé porque no puedo estar delante del sol. Es antinatural. Lo mismo pasa con la santidad de Dios. Entonces, ¿cuál fue la solución provisional? Sacrificios. Dice Hebreos 10, versículos del 2 al 4. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros y cabras quite los pecados. Entonces, este es un tema de Hebreos donde el autor está diciendo, ok, si el sistema sacrificial hubiera sido suficiente, pues con ese nos hubiéramos quedado, ¿verdad? Sacrificas una vaca por cada persona y se acabó el problema, ya todos somos santos. Sin embargo, no era suficiente para permitirnos esta entrada de acceso libre a Dios. ¿Cuál fue la solución de Dios? Y aquí es donde nos vamos vinculando con el Espíritu Santo y con la santidad y con nosotros y con el libro de Hechos. Bueno, vemos parte de esta respuesta en Ezequiel 35, versículos del 25 al 27, que dicen: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cuál es la solución de Dios? Es Ezequiel 36, 25 al 27. Él mismo tomar el problema en sus manos y limpiarnos. Y aquí dice cómo, ¿no? Dice que nos va a lavar y que pondrá un nuevo espíritu. En el 27 dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. O sea, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, es Dios haciendo la obra de limpieza en nosotros para que podamos ser
santos. Y esta misma idea la vemos también en 1 Corintios 6:11, que dice, algunos de ustedes antes eran así, hablando, versículos antes está listando un montón de cuestiones, impureza sexual y que se iban con no sé quién y que hacían no sé qué tanto y que eran borrachos y bla, bla, bla. Dice, algunos de ustedes, Pablo les dice a los corintios, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. Ahí dicen en Corintios, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, lo que está pasando en Pentecostés, lo que está pasando en este evento, lo que está sucediendo cuando se posa esta flama de fuego en las cabezas de los primeros apóstoles en el tabernáculo, es que Dios está cumpliendo un montón de profecías, pero un montón de profecías, de verdad, ¿eh? Yo ya traía el arsenal, pero dije, ok, no me puedo poner a leer un montón de pasajes de cumplimientos de profecías. Pedro lo dice ahí adelante, dice Joel, ese cumplimiento de Joel, pero ese cumplimiento de profecías de Ezequiel, ese cumplimiento de profecías de Isaías, o sea, un montón de profetas ya hablaban de que en el día del Señor, en un día posterior, iba a descender el Espíritu Santo sobre todas las personas, porque antes había una relación intermitente. Así como los sacrificios eran un sistema intermitente de purificación, digamos, transitoria o temporal, el Espíritu Santo era parecido. Si leen en la Biblia, sobre todo, por ejemplo, en Samuel, en el libro de Reyes, van a ver que decía, y el Espíritu Santo o el Espíritu reposó sobre tal persona. Pero como que es temporal, como que para un evento dado venía el Espíritu y le daba el empuje necesario y como que se iba. No era algo que estaba ahí de manera estable o ya fija, permanente. Entonces, lo que sucede en Hechos 2 y que tiene una trascendencia en nuestras vidas es que al aparecer esas lenguas de fuego, básicamente es Dios diciendo, ya eres santo, ya estás limpio. Mi Espíritu Santo te está lavando en este momento, ya estás limpio. Ya no tenemos por qué esta barrera para acercarnos al Padre. Y esto, ¿cómo se traduce de manera práctica? Porque si esto ya es una realidad, pues bueno, pues está de más decirlo, ¿no? Todos tenemos el Espíritu. Pero creo, y lo que tiene que ver, y lo que les decía con estos indicadores es, y esta es mi primera pregunta para ustedes, que no me tienen que contestar, es para ustedes, es, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque la santidad no es una consecuencia, más bien, la santidad tiene como consecuencia una relación cercana con Dios. La santidad, para que me entiendan, es la contraria al pecado. ¿Qué es el pecado? Pues si yo miento, peco, me contamino, vamos a decirlo así. Y yo ya no estoy puro en ese sentido. La santidad es acercarme a Dios. Cuanto más cerca estoy de Dios, curiosamente, teniendo el Espíritu Santo, es como si, imaginemos que tenemos un traje espacial increíble, superpoderoso, que aguanta la radiación del sol y que podemos estar pegados al sol. Eso es la santidad, eso es lo que Dios hizo de nosotros, Jesús al morir. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Dios espera? Que como ya no tenemos el riesgo de morir, nos acerquemos a Dios. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Eso es santidad. Santidad es cuánto tiempo pasas con Dios, qué tanto te metes con Dios, qué tanto oras, qué tanto lees, qué tanto estás, en lugar de introduciendo pecado, por decirlo así, ¿qué tanto estás introduciendo de la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tanto estás metido en la palabra? ¿Qué tanto estás metido con Dios? Entonces la santidad, de una manera muy práctica, es relación. Entendámoslo así. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Mientras más cerca estamos del Dios santo, más santos somos nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces el primer indicador es, los cristianos, cuando están llenos del Espíritu Santo, son santos, viven una vida de santidad. Número 2, ¿qué es lo que pasa en este momento? Dice que se posan las lenguas de fuego, que ya vimos que tiene que ver con la limpieza y con el cumplimiento de un montón de profecías, pero dice que comienzan a hablar. Eran hombres y mujeres de Galilea principalmente, que era una región, ya lo hemos hablado, una región muy característica, que tenía una particularidad, que tenían un acento muy marcado, por eso los identificaban, pues, o sea, pues es como escuchar hablar a alguien de Mérida, de Culiacán, de
Ciudad de México, ¿no? Tenemos acentos distintos. Bueno, de hecho en Guadalajara, aquí cuando vienes de fuera, hablan bien cantadito. Tenemos acentos distintos que nos permiten ubicar de dónde venimos, ¿no? De Culiacán parece que te están regañando, ¿no? Tú ya no sabes si esconderte, si salir corriendo, pedir perdón, rogarles que no te den un levantón, no sabes, ¿no? Ciudad de México, dependiendo de la zona, pues es una rimada muy bonita, muy característica. Yo soy Ciudad de México, así es que tengo oportunidad de burlarme de mí mismo. Entonces, pues, tenemos acentos. Así estos hombres tenían acentos muy marcados. ¿Y qué es lo que comienzan a hacer inmediatamente después de que reciben el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que hacen? Comienzan a hablar, comienzan a contar las maravillas de Dios, comienzan a hablar de Dios. Punto. Nada más comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar de Dios. Y algo increíble sucede. En ese momento había una fiesta muy importante que era la fiesta del Pentecostés, una celebración religiosa judía muy importante, donde prácticamente iban israelitas o judíos de todas partes del mundo que practicaban la religión judía o que eran de descendencia judía, iban a Jerusalén a celebrar. Entonces, como dice ahí en Hechos, por eso había gente de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Dice, tanto naturales como convertidos. O sea, estaba a reventar el lugar, ¿no? Es como en Alemania que ahorita está el Oktoberfest, pues así estaban ahí a reventar, ¿no? O acá, el Palenque, las fiestas de octubre. Estaba todo el mundo ahí metido. Entonces, están todos metidos y de forma natural, de forma automática, comienzan a adorar y alabar a Dios. ¿Por qué es importante? Y este es el segundo indicador. Y me da, híjole, no sé. El primero lo puedo entender como que decimos, bueno, relación con Dios es fácil, yo leo, yo oro, tengo esta vida en santidad, entiendo que el Espíritu Santo me limpia. Está como sencillo, entre comillas, ¿no? Esta segunda es, una persona llena del Espíritu Santo no puede dejar de hablar de Dios. Punto. No puede dejar de hablar de Dios. Le es natural meter a Dios en sus conversaciones. Le es natural hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Le es natural contarle a las personas lo increíble que es la relación con Dios. Le es natural, le es prácticamente necesario a una persona llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es tan importante hablar de Dios? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es un indicador tan fehaciente de la llenura del Espíritu Santo? Podemos encontrar algunas pistas alrededor de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¡Pum! Esta es la respuesta. Dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. El sistema de los sacrificios no es suficiente, necesitamos de Jesús. ¿Y qué dice? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y dice, somos embajadores. Dios hace su llamado por nosotros. En otras palabras, ¿Dios pudo haberlo hecho distinto? Sí, pudo haber contratado espacio en el Times Square y poner anuncios de conviértanse, aquí estoy, soy Dios, este mensaje es patrocinado por el cielo. Pudo haberlo hecho así, pudo haber contratado avionetas, ya no pasan, ¿verdad? Pero avionetas que pasaban con ahí, escribían en el cielo y aquí estoy, sígueme. No sé, pudo haberlo hecho distinto, pudo haber mandado que bajara un ángel con una trompeta, pudo haberlo hecho de 1001 maneras, pero a él le plació que fuéramos nosotros, los seres humanos, quienes tuviéramos el propósito de compartir el mensaje de reconciliación. Y sabes, este es complicado porque no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, sobre todo en estos últimos años. Me da miedo la censura, la verdad, ¿no? O sea, como que ya estamos metidos en un tema de cultural en el cual es no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Yo tengo mis ideas, tú tienes las tuyas, no te metas conmigo, ¿no? Y estamos muy polarizados en distintas ideologías políticas y de todo lo que se les ocurra e imagine.
muy polarizados. Entonces, de repente, antes decías que no podías hablar de política ni de religión, pero ahora ya no puedes hablar ni de política, ni de religión, ni de deportes. Ya no puedes hablar de política, de religión, de deportes, ni de anatomía. Ya no puedes hablar de nada, porque todo lo que tú hables, hay posiciones en contra y hay tanta información en internet que unos creen algo y otros creen otro y todo el mundo tiene una opinión de algo. Y eso ha hecho que los cristianos nos retraigamos un poquito, demos 2 pasos atrás y digamos, ok, si no me pregunta, pues yo no me voy a meter en su vida, ¿verdad? ¿Para qué le digo, fíjate que yo soy cristiano? Pues Ronaldo, ojalá yo fuera cristiano Ronaldo. Pero no. Tenemos este tema. Pero Dios dice, tú tienes el mensaje de reconciliación. Tú eres mi embajador. ¿Qué es un embajador en un país extranjero? Pues es el que hace las relaciones a nombre del Estado extranjero, ¿no? O sea, si no lo hacemos, y claro que hay versículos que dicen, si tú no lo haces las piedras, ok, sí es cierto, las piedras, pero al día de hoy no he visto piedras hablar. ¿Por qué? Y esto tiene, creo yo, una razón bien sencilla, porque Dios sigue creyendo en nosotros. Porque Dios sigue creyendo que vamos a ser su voz en el mundo. Si no, ya estaríamos viendo aquí que hay muchas piedras afuera y todas contar. Sigue creyendo en nosotros. Romanos 10:14, hablando de esta idea de hablar por medio de Dios, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él, o sea, en Jesús, si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír a menos de que alguien les predique? Entonces, ¿qué quiero decir con este indicador y con este punto? Y esta es mi segunda pregunta para ti. La primera pregunta era, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué tan cerquita estás del sol? Pregunta número 2, ¿qué tanto estás hablando de Dios? ¿Qué tanto estás compartiendo de Dios? ¿Qué tanto estás realmente contagiando a las personas de Dios? Y ojo, no es un tema de que, bueno, vamos a despachar misioneros ahorita, a ver, Oscar, te me vas a predicar. No tiene que ver con eso, es muy orgánico y es muy natural. Todo el mundo tenemos familia, amigos, gente que nos rodea. ¿Y qué más? O sea, si hablamos de tantos temas en nuestro día a día, ¿qué no sería increíble hablarles de lo más importante de nuestra vida? O sea, si realmente creemos en Dios, en lo que hace, en su poder, en su reino, en su dominio, en lo que puede lograr, pues no debería ser nuestro tema principal en cada conversación. O sea, no es de a fuerza, ¿verdad? No es de ¿cómo estás? Dios te ama. Pues no es así, pues tampoco es, no somos autómatas. Pero sí decirle, ¿sabes qué? Muy bien o muy mal, me está llevando, pero ¿sabes qué? Confío en Dios. Oye, ¿cómo que confías en Dios? Pues, ¿cómo ves que sí? Y ya, y comienzas una conversación, no tiene que ser forzado. Pero sí quiero ser muy enfático y lo digo para mí primero, en que tenemos que hablar de Dios. La gente necesita escuchar de Dios. La gente necesita de Dios. No necesitan, o sea, si nos damos cuenta en la Biblia, siendo un libro que habla de tantas maneras y en tantos aspectos políticos, económicos, financieros, personales, intrarrelacionales, abarca todo. Y si se dan cuenta, no es una guía de que, mira, tienen que votar por las ideologías de izquierda porque son las que se alinean con los principios bíblicos o por los de derecha, o tienen que aplicar los principios macroeconómicos del comunismo. No habla de eso. No nos pone un lineamiento como tal. Porque Dios entiende, y lo que la Biblia nos da es que todo comienza aquí. Y que la verdad sonará ridículo, pero la respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Nada más. Hoy es que la 4T y que la no sé qué y que quién viene después. No importa. Gobernantes van y vienen. ¿Y qué dijo Jesús? Al César lo que es del César. Los temas del mundo, denle lo que les corresponde. A Dios lo que es de Dios. Y Dios es el que crea cambios reales. La gente necesita escuchar de las maravillas que Dios está haciendo. Y déjame preguntarte otra cosa. ¿Dios ha hecho algo maravilloso en tu vida? El que me diga que no sé qué hace aquí. La verdad. Si están aquí
es porque Dios ha hecho algo maravilloso al punto de decir, ¿sabes qué? Vale la pena creer en esto porque me pasó algo maravilloso en mi vida. Ahora yo te preguntaría, pues ¿no quieres que a más personas, a tus seres queridos, a gente que quieres, le pasen cosas maravillosas? Pues yo diría que sí, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es el medio? Hablemos de Dios. Contemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y esto viene con el tercer punto. 3 puntos muy rápidos. El tercer indicador, evaluador, como lo quieran ver, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es, tenemos que ser contagiosos. Un cristiano que está metido con Dios, que está lleno del Espíritu Santo, es contagioso. Así como cuando traemos gripa o algo, que somos contagiosos. Bueno, así, de hecho yo ando bien ronco, pero porque saco a pasear a la perrita en las noches y yo salgo acá sin suéter, 11:30 de la noche, allá en Santa Anita, donde estás rodeado de cerros y te pega el aire bien sabroso, y luego llego, me meto a lo calientito, pues bueno, eso explica mi garganta. No se crean que traigo algo más contagioso, espero. Pero bueno, ese fue un brevario informativo. Lo que quiero decir es que un contagioso, pues sí, un contagioso está lleno del Espíritu Santo. Está bien. Alguien lleno del Espíritu es alguien que contagia. ¿Qué pasa aquí? Todos se maravillan, ¿no? Dicen, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y alguno dice, pues están borrachos. Pues bueno, oye, me voy a alcoholizar un poco más para ver si hablo en distintos idiomas, a ver si aprendo ruso, nada más de tomar vodka. Pues no estaban borrachos. Y Pedro da un discurso increíble. Y después de esta primera predicación dice que se convierten en 3,000 personas y comienzan a pasar cosas increíbles en la iglesia. Dice que no había necesidad. ¿Por qué habla tanto aquí de la necesidad? Porque literalmente había mucha gente que venía de fuera, que se quedó en Jerusalén a vivir. Entonces imagínense que nada más venían de pasada a Guadalajara, traían 2 cambios y ya estaban aquí, porque no querían irse, porque querían reunirse con los apóstoles, querían seguir hablando de Dios y no se querían ir. Y ya se les había acabado pues, el dinero para estar. O sea, imagínense la cantidad de gente que estaba aquí buscando a Dios, pues obviamente tenían que cubrir la necesidad. Y por eso es tan enfático Hechos en todo esto de cubrir necesidades económicas, porque había mucha gente de fuera. Pero aún así, lo que sí, Hechos dice que la gente se quedaba atónita al ver lo que estaba pasando. Que incluso les llegó como un temor de decir, estos cuates, ¿qué onda? O sea, se reunían todos los días, armaban sus carnitas asadas, aventaban el ribeye al asador, los New Yorks, todo ahí, todos los días. Imagínense qué padre, todos los días aventarte una carnita, todos los días hablar de Dios, todos los días estar compartiendo, todos los días, no los domingos, no los miércoles y los domingos, no los lunes, miércoles y domingos, todos los días se reunían. Qué increíble, ¿no? ¿Y por qué es así? Quiero que veamos lo que dice Juan 7:38, nada más que lo voy a buscar aquí en la Biblia porque tiene una nota que es muy interesante. Juan capítulo 7, versículo 38 dice lo siguiente. Todo el que tenga sed o todo el que crea en mí puede venir, lo voy a leer acá, y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran el que tenga Dios, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Eso es Jesús hablando con sus apóstoles. Entonces, y tiene una nota explicativa, el propio versículo 39, que dice, con la expresión, eso está en la Biblia, con la expresión agua viva, se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Qué interesante esta nota, ¿no? Esto es un cierrecito de lo que está diciendo Jesús. Todo el que tenga sed puede venir a mí. El que cree puede venir y beber libremente, porque brotarán ríos de agua viva. Y se parece mucho. ¿Se acuerdan cuando hablé de la mujer samaritana? Cuando hablamos de Dios es espíritu. Es algo muy parecido. Le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua, un agua viva, de la que no tendría sed jamás. Y hace esta misma frase, agua viva, y nos explica en la anotación posterior del versículo 39 que esta agua viva se refiere al Espíritu. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Ok. Agua viva. Espérenme poquito porque ya... Me preguntaba yo, ¿existe el agua muerta? O sea, si hay agua viva, pues hay agua muerta.
Y en un cierto sentido sí. Un agua que se estanca es un agua muerta de alguna manera, ¿no? Es un agua que se pudre, es un agua que ya no sirve para nada, que nos crea mosquitos de dengue, entre otras cosas. Es un agua que ya no es buena para tomarse porque pues, está ahí estancada. Un agua viva es un agua que fluye. De hecho dice en Juan, brotarán ríos de agua viva. Ríos, ¿qué es un río? Pues normalmente es un cuerpo de agua que viene descendiendo de un cerro, que transcurre por un lugar hasta llegar a un lago o incluso al mar, creo. Entonces, agua viva. Y dice que tú y yo estamos llamados a ser agua viva. Entonces, no solamente es que Dios quiere que vengamos y tengamos una experiencia con Él. O sea, quiero decir, está muy bien venir y creer en Él, santidad, está muy bien hablar de Él, pero también tenemos que llevarlo al tercer punto, que es ser agua viva. Tú y yo tenemos que ser agua viva. Tenemos que ser gente que contagia. El agua da vida. De hecho, en una de las que me quedé con ganas, pero en una de las profecías, en el libro de Ezequiel, que si quieren leerlo y entrar acá en temas bien contagiosos mentalmente, filosóficamente, espiritualmente hablando, hay como 7 capítulos enteros donde Ezequiel está hablando del templo, de un nuevo templo en el futuro. Y en el capítulo 47 hay una imagen muy impactante que del templo comienzan a surgir agua. Y esta agua va descendiendo por el este y todo lo que está en el borde del agua comienza a tener vida, comienza a ser verde, comienza a tener animalitos, bosquecitos, árboles. ¿Y sabes qué? Y ahorita vamos a ver que no lo digo yo. Ese río de agua viva que Ezequiel describe en el capítulo 47 está hablando de los cristianos, está hablando de la gente que cree en Dios en un cierto sentido. Es profecía y tiene muchas implicaciones, pero en un sentido habla de los cristianos como agua viva. Isaías 32, y con esto voy a ir terminando. Dice Isaías 32, versículos 15 al 20. Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Isaías está diciendo lo mismo. Va a llegar un día en el que se derramará el Espíritu y cosas increíbles van a pasar. Lo primero que dice es que entonces que el desierto se convertirá en un campo fértil. Y no solamente se va a convertir en un campo fértil, o sea, bueno para dar cosechas, sino que este campo fértil dará cosechas abundantes. O sea, lo que estaba muerto, en otras palabras, va a vivir. En donde no había nada, ahora hay mucho, muy abundante y vivo. Y sigue diciendo Isaías, la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. O sea que lo segundo que va a traer el Espíritu y la vida contagiosa no solamente es vida donde había muerte, sino que ahora hay paz donde no había paz y hay justicia donde no la había. Y hay tranquilidad en donde no existía tranquilidad. Así de importante es que tú y yo entendamos que estar llenos del Espíritu Santo no solo es importante, no solo es necesario, no solo es algo que deberíamos de querer experimentar o buscar, es importantísimo, es vital. El mundo necesita gente llena del Espíritu Santo. El mundo le urge como nunca antes gente que diga, yo quiero mi lengüita de fuego.
Yo quiero hablar de Dios, yo quiero vivir en santidad, yo quiero ser contagioso. Nos urge. Ahora en la semana subimos un post a Mesa Pública, ¿no? Diciendo, necesitamos orar por la ciudad. Ya es de tiro por viaje que hay una balacera en algún lado. Yo ya no voy a andar, esa zona es ya mejor me voy a desayunar a Oblatos, a Santa Fe, a otros lugares, pues. No, está cañón, ya no puede estar en ningún lugar, está cañón. Pero si leyéramos con atención, Isaías dice, eso que estás viendo, ¿sabes cuál es la solución? Que Alfaro ya no sabe, pues no sé, a lo mejor, qué bueno, si está o no está. Que haya más gente proactiva políticamente, no, o sea, eso está bien, qué bueno que la haya. Que haya más educación, está bien, todo eso es bueno. La única solución de fondo a los problemas de la humanidad es gente llena del Espíritu Santo. La única solución de verdad. Mi pueblo vivirá seguro. Bendeciré grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre semilla, brotarán cosechas abundantes. Sus ganados y sus burros pastarán con libertad. Me llamó mucho la atención estos versículos de Isaías, porque yo pensaba que esto no se parece en nada a la sociedad actual, ¿no? Cuando dice que el ganado y los burros pastan con libertad, pues es porque no tienes miedo que te lo roben, ¿no? Hoy en día, ¿dónde vivimos? En cotos cerrados, amurallados, con mallas eléctricas, con seguridad 24/7, cámaras de vigilancia, perro guardián, aunque sea un chihuahueño, canceles, pum, y cosa y tal. Y ni eso nos libra, se meten a robar a los fraccionamientos. O sea, yo no sé cómo le hacen. Esos cuates como que, pum, brincolín, vuelan la barda eléctrica y se meten y salen con la pantallona así igual, pum. O sea, nada, no estamos seguros, no hay tranquilidad, mucho menos hay justicia, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros. Ese es lo trascendente del capítulo 2 del libro de Hechos, es que apertura la edad del Espíritu Santo, la época del Espíritu Santo. Lo que antes era imposible, hoy es posible. Mi tercera pregunta para ti es, pues, ¿qué tan contagioso eres? ¿Qué tanto se te nota ese enamoramiento de Dios, ¿no? ¿Qué tanto se te nota sí en tus conversaciones, pero en tu vida, en tu actuar, en tu caminar, hasta en lo que escuchas, en todo? Y por eso decía, no es que queramos gente cuadrada en un ángulo pequeño, pero mientras más cerca estamos de Dios, más inevitable es que Dios gire en torno a todo y que esté en todo y que lo quiera meter hasta en la sopa. Porque es increíble, es un mensaje demasiado bueno para mantenerlo secreto, ¿no? Es algo demasiado increíble decirle, oye, ¿quieres vivir seguro? ¿Quieres vivir gozoso? ¿Quieres vivir en paz? Pues ¿quién te va a decir que no? Es más, si tú le ofreces a alguien dinero, a lo mejor te dice, no lo quiero. Pero si le dices, ¿quieres vivir seguro y en paz? Te va a decir, sí quiero. Eso es nuestro anhelo más grande, vivir seguro y en paz. Dios nos dice, derramaré mi espíritu. Y lo increíble es que ya pasó y que esta promesa, como dicen los profetas, no solamente es para esta gente, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos y para los que hoy estamos aquí reunidos porque hemos visto las maravillas de Dios y que creemos en su Espíritu Santo. Yo de verdad estoy convencido de que Dios quiere algo con las personas que están aquí en nuestra vida. Que Dios quiere llevarnos a una vida, como habíamos visto en algunas, cuando hablábamos de Dios, a una vida sobrenatural en muchos aspectos. Que el libro de los Hechos está lleno de cosas increíbles, ¿no? Eventos maravillosos. Y Dios no se los está guardando, pero a lo mejor todavía no hay tanta gente dispuesta como aquí, ¿no? Todavía no hay tanta gente tan llena como debería. Pero este es un llamado para tu vida hoy. Y lo increíble de esto es que no hay que hacer nada. Recibimos el Espíritu cuando creemos en Jesús. Lo único que nos toca es, bueno, ¿qué tan llenito quieres estar? ¿No? ¿Qué tan llenito quieres hoy estar en tu vida? ¿Cómo quieres ver tu vida el día de hoy? ¿Cómo quieres vivir tu vida el día de hoy? ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres ver a tu familia? ¿Cómo quieres ver a tu iglesia? ¿Como medio viva, medio muerta, medio seca? ¿Cómo quieres ver a tu familia? Medio que ahí la llevamos, como que sobrevivimos, como que la medio armamos, como que... ¿Cómo quieres ver tu negocio?
como que pues haya dos, tres, o como dice Isaías, abundante. Y eso es obra del Espíritu Santo. Nada más. Entonces, resumen, 3 indicadores bien sencillitos. Santidad, que tanto estoy pegadito a Dios. Hablar de Dios, que tanto hablo de Dios, ¿no? Que tanto lo comunico sus maravillas. Número 3, contagiosidad. ¿Qué tanto se nota esto? Somos el catalizador de cosas maravillosas. Entonces, si quieren ponerse de pie para cerrar ya este momento y yo quiero que tomemos este tiempo muy en serio. ¿Se acuerdan cuando, creo que fue de hecho el domingo pasado, que Alf nos decía que previo a este momento en el capítulo 2 de Hechos, los discípulos simplemente estaban esperando y orando? Nada más. Entonces en este momento quiero que hagamos lo mismo, que de alguna manera esperemos y oremos. Y que de verdad puedas hacer tus peticiones de manera sobrenatural ante Dios. Y que puedas esperar en Él. ¿Y por qué no oramos y decimos: Señor, de verdad anhelamos tu Espíritu Santo, Señor? Sabemos que nos lo has dado de manera gratuita y libre por el mero hecho de haber creído en tu Hijo Jesús. Pero no solamente queremos tu Espíritu Santo, queremos estar llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Queremos ser una iglesia, queremos ser personas, queremos ser familias que vivan en santidad, que no dejen de hablar de lo que tú estás haciendo, Dios, y que seamos contagiosos en nuestra manera de vivir, Padre. Que podamos, Señor, realmente traer tu palabra a nuestra ciudad, Señor. Queremos hoy poner nuestras cargas en ti, Jesús. Queremos poner hoy en ti nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestros temores más profundos, Padre. Esperando de ti, Señor, una llenura. Esperando de ti, Señor, el poder vivir como esta iglesia del primer siglo, Padre. Que en nosotros esté de manifiesto estas 3 virtudes o cualidades del cristiano de la primera iglesia. Que seamos una iglesia y que seamos individuos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tengamos esa relación cercana y cálida contigo, sabiendo que la santidad ya no es lo mismo que muerte como era en el Antiguo Testamento, sino que ahora santidad es una cualidad innata del cristiano. Que así como tú eres santo, nosotros somos santos. Y gracias a esa santidad podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, y establecer una relación estrecha, cercana, amorosa contigo, Señor. Y no solamente que seamos santos, sino que estemos dispuestos a entender que somos tus embajadores, que somos tus representantes, Señor. Que tú nos diste este regalo, esta encomienda, este trabajo increíble de contarle a otros tus maravillas a través de nuestra propia boca, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vivencia, Señor. Y sé que cada uno de los que está aquí tiene una historia increíble que contarle a otros, Señor. Que cada uno de los que está aquí ha vivido algo increíble, una experiencia sobrenatural contigo, una experiencia maravillosa en ti, Señor. Y que esa experiencia o esas experiencias y esos momentos sirvan para contarles a otros lo increíble que eres tú, Dios, y cómo sigues trabajando desde el libro de Hechos o incluso desde antes. Cómo has seguido trabajando de manera constante e incansable e insaciable día tras día tras día, Señor. Y queremos también, Señor, ser una iglesia contagiosa, Padre. Contagiosa en el sentido de entender y saber que donde plantamos nuestros pies, ahí hay vida, ahí hay sanidad, ahí hay esperanza, y hay paz, y hay tranquilidad, y hay justicia, Señor. Que el lugar en donde estemos parados, Señor, nosotros como tus hijos, como iglesia, como personas, sea un lugar de paz, de vida, de tranquilidad, de justicia, Señor. Lo declaro en esta mañana para las familias que están aquí, Señor, para las personas que están aquí, Padre. Yo declaro que cada uno de ellos, donde quiera que esté, ahí está tu Espíritu Santo, Señor. Y ahí hay vida. Y ahí el desierto reverdece.
Y ahí lo que era muerto vive, Señor. Y por eso podemos interceder por sanidad, Señor. Podemos interceder porque tú quites lo malo de nuestros cuerpos, porque es una obra tuya, Señor. Y nosotros estamos intercediendo por sanidad, Señor. Por tus milagros, por tu gloria, Señor. Como estamos pidiendo, Señor, por la vida del papá de nuestra pastora Liz, Señor, y lo seguiremos poniendo en tus manos, porque sabemos que eres un Dios vivo y que hay vida donde tú estás, Señor. Y que te ha placido que nosotros oremos, Señor, por estas necesidades, Señor. Que oremos por el primo de Alina, Señor, que está batallando con un cáncer, Dios. Y es un chico joven, Señor. Es un joven con una vida por delante, Señor. Pero sé que lo más importante es su corazón, Señor. Pero queremos declarar vida donde hay muerte, Padre. No en una arrogancia, sino en una confianza de entender que tenemos un Dios que le place dar vida. Que nace de su corazón dar vida, dar sanidad, dar paz. Y así sea cual sea la necesidad que tenga cada uno de los que está aquí en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú suplas mucho más abundantemente de lo que pueden creer y esperar. Que sea cual sea la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú abras ríos que fluyen, Señor. Que sea cual sea el momento y la etapa de vida en la que están los que estamos aquí, Señor. Tú nos ayudes a entender que somos el cumplimiento de profecías, que somos el cumplimiento de momentos increíbles en el tiempo, que cada uno de los que estamos aquí estamos abonando a la historia más grande jamás contada, Señor, y que a través de cada uno de los que están aquí, Señor, las palabras de Isaías y de Ezequiel, de Joel, de los apóstoles, se están cumpliendo de manera activa y en tiempo real a través de nosotros. Y que esta palabra es para nosotros. Hoy, 2022, mesa pública, en octubre, estamos llamados a vivir en el Espíritu Santo y a traer vida donde no lo hay. Te agradecemos, Dios, tu amor y tu provisión en Cristo Jesús. Amén.